En un mundo donde la vida dura solo un instante y la muerte es inevitable, cuando los depredadores se retiran, el verdadero papel del marabú como guardián de ese final apenas comienza. Marabú, el ave gigante que se alimenta de la muerte, encuentro con la bestia de las sabanas. El África subsahariana es un territorio de espacios abiertos infinitos, donde las hierbas doradas se extienden hasta el horizonte. Algunos árboles de acacia sobreviven al sol implacable, mientras el polvo y las grietas del suelo relatan el drama de una estación seca despiadada. En un rincón de esta árida y salvaje región, la vida y la muerte coexisten en un equilibrio frágil. Grandes manadas de ñus y cebras migran siguiendo las estaciones, seguidas por leones, guepardos y perros salvajes, depredadores tenaces y despiadados. Pero cuando la presa cae, el ciclo no termina ahí. Tras el retiro de los cazadores, emerge una fuerza silenciosa, los carroñeros. No tienen garras ni necesitan velocidad. Sin embargo, su papel es crucial para evitar que la muerte se acumule y las enfermedades se propaguen. Encabezando este grupo está el enorme marabú. Una sombra que se desplaza silenciosa en el cielo, el marabú, el verdugo de la sabana, aparece en escena. No caza, no es hermoso, pero es uno de los carroñeros más eficientes. Cuando los buitres ya han comenzado su festín, el marabú llega más tarde, con paso lento pero seguro. Con su largo cuello se introduce profundamente en los cadáveres, extrayendo los órganos más nutritivos que los demás han dejado. Su estómago, con un ácido muy potente, le permite digerir carne podrida e incluso huesos triturados. Bajo el sol abrasador de la llanura del Serengeti, la vida no cesa aunque la muerte acabe de producirse.
Mientras el marabú y los buitres se retiran bajo los árboles, el escenario queda listo para los cazadores verdaderos, leones y hienas moteadas. Cuando el sol se alza y las sombras se encogen, una manada de leones comienza a desplazarse por la sabana del Serengeti. Mientras los carroñeros diurnos como el marabú y los buitres abandonan el escenario, los depredadores auténticos comienzan su espectáculo. Y nadie lo hace mejor que la familia de leones. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, los leones son la única especie que vive en grupo. Cada manada incluye varios machos, muchas hembras emparentadas y crías. Contrario a la imagen del felino solitario y sanguinario, los leones son estrategas sociales, cooperan, comparten, enseñan y cazan por la supervivencia de todos. Esta mañana, las leonas se desplazan silenciosas entre la hierba alta, con la mirada fija en la manada de ñus. No muy lejos, varios cachorros juegan entre los arbustos. Esos juegos son ensayos instintivos que determinarán su futuro. Los leones cazan con alta precisión. Ojos sensibles al contraste, mandíbulas poderosas, colmillos afilados, patas sigilosas y cola que funciona como elemento de control. Lo que les permite atacar rápida, silenciosa y eficazmente. Los leones no compiten en velocidad. No lo necesitan. En su lugar, utilizan una táctica: uno atrae a la presa hacia una emboscada y los demás bloquean la ruta de escape. Es esta estrategia, no la velocidad, la que les otorga el título de reyes de la sabana. Cuando la cacería tiene éxito, toda la manada comparte el botín. Primero comen los machos dominantes, luego las hembras y por último las crías. Ese acto de compartir intacto con su instinto depredador supone la base de su sistema social único entre los felinos. En las sabanas abrasadas del Serengeti, la vida fluye continuamente, siempre amenazada. Las manadas de ñus se desplazan en un flujo interminable, con ojos y oídos atentos en permanente vigilancia.
Ocultas en los bordes de la hierba alta, un grupo de leonas ha estado observando a la manada de antílopes toda la mañana. El viento cambia de dirección. Un leve movimiento de cabeza, y toda la manada entiende, ha llegado el momento. Sin un solo sonido, sin señales audibles, solo la comprensión profunda entre quienes han cazado juntas durante muchas estaciones. La manada de antílopes se dispersa. Una cría no logra seguir a su madre, corre hacia la derecha, donde otra leona ya espera. Los leones no solo son cazadores natos. Son artistas en el arte de la coordinación. No necesitan ser los más rápidos ni los más fuertes, solo necesitan entenderse. Lo que hacen no es simplemente cazar, sino ejecutar una estrategia de supervivencia transmitida por generaciones. El sol se inclina hacia el oeste. La manada de leones, saciada tras el festín, abandona el cadáver del ñu reducido a piel y huesos. Pero para el ecosistema, eso no es desperdicio, sino el regalo reservado a los limpiadores de la naturaleza. Desde el cielo, los buitres son los primeros en descender, lanzándose como una avalancha. Compiten por cada trozo de piel, tendones y grasa. El aleteo y los golpes de pico contra huesos resuenan sin cesar. El marabú, más silencioso pero imponente, llega al final. Con su gran tamaño y andar pausado, rápidamente desplaza a los buitres más pequeños para acceder a las partes más profundas del cadáver. Intestinos, pulmones, estómago, los restos favoritos de esta ave. En la cadena alimenticia, el marabú y los buitres son los últimos en actuar.
Garantizan que la muerte no se convierta en amenaza para la vida al limpiar todo lo que queda. El marabú no posee un plumaje brillante como el águila ni colores vivos como las aves tropicales. En cambio, presenta una figura extraña, pero perfectamente adaptada a una única misión: tratar con la muerte. La cabeza y el cuello sin plumas evitan que se ensucien con sangre y bacterias al introducirse en cadáveres en descomposición. Su cuello largo y flexible es una herramienta ideal para alcanzar órganos internos inaccesibles para otras especies. Además, sus largas patas secas le permiten mantenerse firme sobre tierra caliente o agua contaminada sin sufrir daños. Una de las características más reconocibles del marabú es su gran bolsa de aire bajo el cuello. A diferencia del buche de otras aves, esta bolsa no almacena comida. Regula la temperatura corporal, ayuda en la emisión de sonidos graves al comunicarse y genera presión para tragar grandes trozos de carne. También actúa como símbolo de intimidación durante las disputas por comida con los buitres, hinchándose como una declaración silenciosa de dominancia. El marabú posee uno de los sistemas digestivos más potentes del reino aviar. Su estómago contiene ácidos capaces de descomponer carne podrida, huesos fragmentados e incluso bacterias que otras especies no podrían soportar. Esta habilidad le permite aprovechar al máximo los restos que dejan leones, hienas o buitres, convirtiéndolo en un eslabón indispensable del ciclo de limpieza biológica. En África, cuando llega la estación seca, la vida se vuelve frágil. Pero es entonces cuando el marabú destaca. Puede pasar días sin comer, volar decenas de kilómetros siguiendo a los buitres como radares vivientes en busca de cadáveres. No se limita solo a la naturaleza, el marabú también aprovecha fuentes humanas de alimento como vertederos, restos de vehículos o mercados. Es el ejemplo perfecto de una estrategia oportunista, adaptándose a cualquier entorno para sobrevivir. El marabú y los buitres no están solos en el mundo de los muertos. En aguas someras, pantanos y lodazales donde buscan alimento, comparten territorio con muchas otras especies. Espátulas, garzas blancas y garzas grises son vecinos habituales, cazando pequeños peces, ranas o insectos bajo el barro.
Cerca, los hipopótamos permanecen inmóviles bajo el agua, generando un entorno rico en materia orgánica donde la vida y la descomposición coexisten. El cocodrilo del Nilo, maestro del acecho, observa en silencio cada movimiento en la orilla. No son pocas las veces en que buitres temerarios o marabús distraídos han terminado siendo presas. Un poco más lejos, elefantes, antílopes y búfalos llegan a beber, y cuando uno de ellos cae, el ciclo alimenticio se reinicia. Si el marabú tiene uno de los sistemas digestivos más poderosos entre las aves, en el mundo de los carnívoros existe otra criatura con una capacidad similar otorgada por la naturaleza, la hiena moteada. En ambas especies, lo que las une es el aprovechamiento absoluto del cadáver, desde la carne, la piel, los intestinos, hasta los huesos y tendones. Pero mientras el marabú actúa en silencio desde el cielo, la hiena es una cazadora activa, dispuesta a luchar por su parte. Si el marabú es el maestro de la digestión entre las aves, en tierra, la hiena es su equivalente. Ambas consumen lo que los leones o buitres dejan: huesos, tendones, intestinos. Nada se desperdicia. La hiena moteada posee una mordida poderosa, capaz de triturar huesos grandes. Su estómago contiene ácidos fuertes que digieren las partes más duras y resisten bacterias letales. No solo consume cadáveres, también caza con eficiencia, moviéndose en grupos, recorriendo largas distancias y activa sobre todo por la noche. Tanto el marabú como la hiena están perfectamente adaptados a la dureza africana, soportan el hambre, se mueven con astucia y son oportunistas por naturaleza. Aunque se los considere animales sucios, su papel ecológico es vital, mantienen la naturaleza limpia, frenan la propagación de enfermedades y aseguran el flujo constante del ciclo vital. Bajo el sol abrasador del mediodía, la sabana parece en calma. Pero entonces el sonido de carne desgarrada y gruñidos surge de unos arbustos. Una manada de perros salvajes africanos ha abatido a un joven antílope. Comen rápido, en silencio y con coordinación casi mecánica. La tranquilidad no dura. Aparecen 3 hienas moteadas, lideradas por una hembra vieja. Sin dudarlo, avanzan hacia el centro de la escena, lanzando gruñidos suaves de advertencia.
Estalla un forcejeo. En cuestión de minutos, los perros salvajes se retiran, dejando atrás su botín. Las hienas toman el relevo, devoran sin pausa. Carne, tendones, huesos, todo desaparece. En la sabana africana, cazar no garantiza la victoria final. En esta competencia brutal por la supervivencia, quienes son persistentes, resistentes y dispuestos a enfrentarse son quienes se quedan con el premio. No solo en tierra, también en el cielo africano se libran duras batallas. El marabú, aunque no sea un cazador, se enfrenta regularmente a otras aves como los buitres y el águila pescadora africana. Junto a cadáveres o en la orilla de ríos, los buitres más pequeños suelen ceder ante la presencia imponente del marabú. Pero con el águila pescadora los conflictos son más intensos. Ambos compiten por peces muertos y carroña y no siempre el marabú tiene la ventaja. Sin garras ni velocidad, el marabú sobrevive gracias a la paciencia, el momento adecuado y su tenacidad. Así logra mantenerse en un mundo de rivales más rápidos y fuertes pero menos perseverantes. En la sabana africana, desde el león símbolo de poder y liderazgo, hasta la hiena que reina con organización y resistencia y el marabú guerrero silencioso entre cadáveres, cada especie tiene un rol insustituible en el ecosistema. El león nos muestra el liderazgo y el cuidado colectivo. La hiena con su sociedad matriarcal desafía normas establecidas, las hembras dirigen, protegen y enseñan. El marabú, aunque despreciado por su apariencia, es el guardián final de la limpieza y el equilibrio biológico. Con su existencia narran una historia de género, rol y supervivencia, no según patrones humanos sino con una efectividad absoluta en la naturaleza. En la vida salvaje, el género no es solo biología, es función, es responsabilidad, es estrategia de vida. Y en esta arena brutal, cada especie, grande o pequeña, cazadora o carroñera, mantiene la vida cada una a su manera.
Ruig Ruanda, el corazón salvaje de África. En el suroeste del país se encuentra el bosque primario de Nyungwe, uno de los ecosistemas más antiguos y biodiversos de toda África. Se extiende por laderas que van desde los 1600 hasta casi los 3000 metros de altitud y ha sobrevivido más de 60 millones de años, una máquina biológica casi perfecta, donde la vida ha evolucionado en silencio y con tenacidad a lo largo del tiempo. Cada mañana, cuando la niebla espesa aún cubre los coposos árboles musgosos, el bosque despierta como salido de un sueño prehistórico. La luz del amanecer se filtra entre las densas hojas, dando inicio a una sinfonía de sonidos, cantos de aves, zumbidos de insectos y el susurro suave del viento en el aire húmedo. Entre la densa vegetación, comienzan su jornada unos habitantes muy especiales. Los monos colobos de Angola, con su pelaje blanco y negro y su larga cola de seda, se mueven ágilmente entre las copas. Son verdaderos atletas del dosel forestal, capaces de saltar hasta 15 metros de rama en rama, con movimientos precisos y una coordinación asombrosa. Cada salto es una fórmula biológica resuelta al instante exacto, suave, bello, como una danza silenciosa. Más ocultos, en los estratos bajos del bosque, habitan los monos de L-Oest, primates poco conocidos, pero fundamentales en la estructura social del bosque de Nyungwe. Con su pelaje oscuro, mirada inteligente y andar sigiloso, estos monos se desplazan en pequeños grupos, activos al amanecer y al anochecer, evitando ser detectados. Son los centinelas silenciosos del bosque, capaces de detectar el peligro con gran precisión, protegiendo así a toda la comunidad de primates. Pero Nyungwe no es solo tierra de monos. Es hogar de más de 1000 especies de plantas, cientos de aves, reptiles e insectos, muchas de ellas endémicas, imposibles de encontrar en otro lugar del planeta. En la penumbra bajo el dosel, ranas anaranjadas se esconden sobre hojas de helecho, tucanes atraviesan el follaje cazando presas y orquídeas silvestres florecen sobre troncos podridos. Todo forma una red biológica compleja, donde una vida sostiene a otra en un ciclo cerrado y maravilloso.
El gorila de Montana Gerile beringei es una de las especies más emblemáticas de este ecosistema y solo sobrevive en dos regiones aisladas, las montanas Virunga y el contiguo bosque de Bwindi. A diferencia de sus parientes de tierras bajas, poseen un pelaje más denso y largo que les permite resistir el frío y la humedad a alturas de entre 2.200 y 3.800 metros. Su físico impone. Los machos adultos pueden pesar hasta 180 kilogramos y medir cerca de 170 metros al erguirse. A pesar de su tamaño, son casi totalmente vegetarianos. El 90% de su dieta son hojas, tallos y frutas silvestres. Consumen más de 30 kilogramos de vegetales al día, lo que no solo les da energía, sino que también ayuda a dispersar semillas y regenerar el bosque. Su estructura social gira en torno a un macho adulto dominante conocido como silverback, llamado así por la franja plateada que cruza su espalda al alcanzar unos 12 años. El silverback es el centro del grupo, líder físico, estratega y protector. Decide el rumbo, resuelve conflictos y cuida a las crías. Cada grupo está formado por 8 a 15 individuos, muy unidos y con ricas interacciones sociales manifestadas en gruñidos suaves, caricias y golpecitos en la espalda que recuerdan gestos humanos. En lo profundo del bosque nuboso, al pie del monte Sabyinyo, el grupo del silverback caribú avanza por un sendero viejo entre cañaverales. Caribú es un macho imponente, con la franja plateada cubriendo sus caderas y una cicatriz tenue bajo el ojo izquierdo, huella de un antiguo enfrentamiento. Se detiene, inhala profundamente y llama al grupo. Los gorilas responden con sonidos graves, un lenguaje que solo los más cercanos comprenden a fondo. De repente, un ruido extraño llega desde el oeste, golpes rítmicos y poderosos en el pecho. Desde un rincón de bambú denso, aparece otro silverback igual de grande. Pero de pelaje más corto y actitud desafiante. Se llama Teco,
un individuo solitario expulsado de su grupo natal 3 años atrás, que ahora regresa para disputar el liderazgo. Precombate. Caribou ruge en tono bajo, una advertencia. Pero Nteco no se retira. Da un paso más y golpea con fuerza su pecho. El sonido retumba por la ladera como un tambor de guerra. Finalmente, tras un empujón feroz, Nteco cae al suelo. Se incorpora, lanza un gruñido de advertencia y huye hacia la espesura. Caribou no lo persigue. Permanece de pie, jadeando, con los hombros temblorosos y una herida sangrante en la frente. La batalla ha terminado. No hay muertos, pero sí un vencido. Así mantiene la naturaleza el equilibrio, preserva al fuerte, sostiene el orden del grupo y transmite el poder no solo a través de la violencia, sino también mediante el control, la inteligencia y la disciplina. En este bosque de niebla, donde la naturaleza sigue siendo el único soberano, combates como este son raros. Pero cuando ocurren, revelan la esencia más pura, salvaje y noble de una de las criaturas más cercanas al ser humano. En el este de Ruanda, donde la tierra y el cielo se abren en planicies doradas y lagos interiores que brillan bajo el sol, se encuentra la región de Akagera, una de las historias de renacimiento más espectaculares de la naturaleza africana moderna. Durante más de una década después del genocidio, Akagera estuvo prácticamente vacía de vida salvaje. Los grandes animales desaparecieron. Se talaron árboles, se quemaron bosques, las praderas se convirtieron en campos de yuca. Un ecosistema borrado por completo. Pero en el año 2010, Ruanda decidió cambiar el curso de esa historia. Hoy, la sabana de Akagera vuelve a resonar con el sonido de cascos, el soplo del viento y la respiración de los depredadores.
Entre la hierba alta que llega a la cintura, una manada de ñus más de 100 individuos avanza en formación, creando ondas de movimiento que recorren la llanura. El ñu común Conochaetes taurinus es una de las especies migratorias icónicas de la sabana del este de África. Con cuerpo robusto, hombros elevados y cuernos curvados hacia afuera, pueden correr a más de 60 km/h. Aunque con poca agilidad en distancias cortas, una debilidad crítica frente a cazadores solitarios como el guepardo. En una depresión de hierba baja, una gueparda yace pegada al suelo, con los ojos fijos en la presa. Con su cuerpo esbelto, patas largas, columna vertebral flexible como un látigo y un tórax amplio optimizado para el oxígeno, el guepardo es una máquina biológica de velocidad perfecta sin rival terrestre en aceleración. Ha fijado la vista en una cría de ñu que se ha separado del grupo unos pasos mientras pastaba. El momento de arrancar sucede en un parpadeo. El guepardo jadea. Su cuerpo se calienta rápidamente por la energía liberada en la carrera. Esta especie no puede sostener esa velocidad por más de 30 segundos sin riesgo de autoinmolarse. Arrastra la presa hacia la sombra, escanea el entorno. No por miedo al león, sino a las hienas temibles ladronas de comida, siempre alertas al olor de la sangre. Es su primera comida en 4 días y la única posibilidad de reunir fuerza para alimentar a sus 2 crías, que esperan bajo un arbusto a 1 kilómetro de allí. En el este de Ruanda, donde las colinas doradas se extienden hasta el horizonte, la llanura de Akagera resurge como un escenario vibrante de la naturaleza en proceso de recuperación.
Después de décadas de explotación y conflicto, este lugar una vez agotado vuelve a vibrar con los pasos de elefantes, el lejano rugido de los leones nocturnos, y el chapoteo de los hipopótamos en el lago Yema. La sabana de Acajera, con senderos que atraviesan hierbas altas y acacias espinosas, es ahora hogar de ñus, búfalos, jirafas masái y depredadores sigilosos como el guepardo, el felino más rápido del planeta. En las primeras horas del día, cuando el sol apenas asoma, la gueparda se lanza como una flecha entre el polvo tenue, persiguiendo a una cría de ñu extraviada, una persecución breve pero definitiva entre la vida y la muerte, entre el instinto y la velocidad. Cerca, en el bosque húmedo, las cigüeñas marabou esperan inmóviles la carroña, grullas de cabeza gris danzan en charcos iluminados y cocodrilos del Nilo reposan inmóviles junto a la orilla. Con solo los ojos asomando sobre el agua, como si custodiaran un secreto ancestral. Desde Acajera, avanzando hacia el oeste, Ruanda entra en un nuevo ritmo más sereno, más introspectivo, donde las aguas inmensas del lago Kivu se abren entre montañas antiguas y majestuosas. El lago Kivu es un mundo invertido bajo un espejo. La capa profunda, sin oxígeno, alberga microorganismos arcaicos, mientras que en la superficie brillan peces, martines pescadores y comunidades humanas que dependen del aliento del lago. Sobre sus aguas tranquilas, canoas de madera surcan suavemente las olas, mientras debajo, las corrientes de metano se acumulan silenciosamente, una fuente de energía inmensa y al mismo tiempo, un riesgo biológico si no se controla. Aves silenciosas cruzan el atardecer y cardúmenes de anchoas del lago Kivu centellean bajo las luces de pesca como estrellas fugaces bajo el agua. Entre estos dos mundos, la sabana abrasadora y el lago profundo, Ruanda se revela como una sinfonía polifónica de vida. Cada aleteo, cada carrera fulminante del guepardo y cada golpe de remo en el lago se funden en una misma melodía. La naturaleza no solo ha vuelto, sino que está viva, se recupera y está esperando ser escuchada.